el martes empezamos aquí nuestro libro de media semana, que es el libro de Jueces, y estoy emocionado para compartir con ustedes este libro y estudiar este libro con ustedes, porque el libro de Jueces es un libro muy atrevido, es un libro que tiene mucha acción. Si fuera una película, el libro de Jueces sería una película de acción donde hay choques y explosiones y balazos y hay mucha emoción. Y también hay muchas cosas que nosotros vamos a toparnos y uno de los temas que vamos a mirar mucho es el tema de las consecuencias del pecado, porque es lo que vamos a ver una y otra vez. Y se va a repetir una y otra vez la historia los temas. Porque lo que estamos tratando con Jueces, llegamos a Jueces a un tiempo después del Éxodo, después de la salida de Israel de Egipto. Es después de Moisés y el liderazgo de Moisés y todo lo que hizo Moisés. Es después del liderazgo de Josué y todo lo que hace Josué, cómo dirige a Josué. Israel está viniendo de salir de Egipto, de ser dirigidos por Moisés, uno de los grandes líderes de toda la Biblia, una de las figuras más importantes en el Antiguo Testamento. Y después tienen a Josué, que es un líder grande, es un líder bueno, es un líder muy capaz. Y ellos van de líder en líder teniendo una dirección muy, muy buena, una fundación buena. Y llegamos a Jueces y es como si todo esto se deshace. Se cree que el libro de Jueces es escrito por Samuel. No se sabe, pero esto es lo que se cree. Y no se escribe este libro hasta en los tiempos, como en los tiempos de David, es lo que se cree. Y se cree que esto es donde empieza a pasar. Y se escribe durante este tiempo. Y lo que miramos que el tema principal del libro de Jueces es cómo Israel cae, el tiempo de cómo ellos caen en un tiempo difícil, un tiempo, no difícil, pero un tiempo de destrucción. Un tiempo donde ellos se han alejado completamente de todo lo que es santo, de todo lo que es de Dios. Y cuando estaba estudiando me recordaba mucho a los tiempos cuando yo estaba creciendo y había un canal que acaba de cerrar este canal, al menos lo que estaba viendo el otro día. Pero había un canal que solo enseñaban videos de música. Y es todo lo que enseñaban. Y me recuerdo que yo me levantaba, lo prendía y antes de irme a la escuela, mientras me estaba listando, yo miraba videos de música. Y era un canal que empezó a la generación mía, un tiempo donde la generación que vinieron antes de la mía decían: esta generación está perdida, esta generación no tiene respeto, esta generación es muy vulgar. Y cuando pienso de Jueces, de esto pienso, porque es un tiempo donde ellos están entrando a un periodo de su historia donde todo se está deshaciendo, todo lo que fue puesto y hecho se está cayendo, y es lo que nosotros miramos a través de aquí. Vamos a mirar cómo Israel pierde su líder, y antes de perder su líder empiezan ellos allá a comportarse de una manera muy
rebelde contra Dios. Y también vamos a mirar que la desobediencia que ellos tienen hacia Dios es causa de que ellos no se deshacen de la gente que estaba alrededor. Antes de que Moisés muriera, les deja 3 instrucciones: que destruyan a todos los pueblos que estaban en la tierra prometida que ellos iban a habitar. La segunda cosa les dice que no se unan en yugo, que no se casen ellos con la gente y no tomen a las hijas de ellos para casarse y no den a sus hijos para casarse con ellos, y ellos no obedecen eso. Y la tercera cosa es evitar la adoración de los dioses. Ahora, obviamente, lógicamente, si uno obedece la primera orden, pues las segundas 2 pues se van a obedecer, porque si obedecen y matan a todos, se deshacen de todos, pues no hay nadie con quien casarse y no hay otro Dios con quien adorar. Pero como desobedecen la primera, desobedecen la segunda, la 2 y la 3, y es lo que tenemos aquí en este periodo. Vamos a ver algunos jueces que van a ser los personajes principales que vamos a ver durante este periodo, y los vamos a estudiar cuando lleguemos a cada uno de ellos, pero esto es lo que tenemos aquí con este libro. Tenemos un libro donde el tema es cómo está cayendo el periodo de Israel, cómo ellos caen en pecado, les son infiel a Dios, ellos claman a Dios, Dios los rescata. Caen en pecado, claman a Dios, Dios los rescata. Y pasa esto una y otra vez. Y lo que sale de aquí, y estoy avanzando ya al tiempo de Samuel, pero en el libro de Samuel es el último de los jueces. Y en el libro de Samuel se nos dice que Israel le pide a Dios que le dé un rey. Y ellos piden un rey porque después de el periodo de los jueces, Israel dice la solución va a ser, pues necesitamos un rey. Nosotros teníamos jueces, nunca funcionó, y nosotros pues necesitamos un rey. Y cuando estudiamos la orden de jueces, nos damos cuenta que el juez tenía el poder, tenía la autoridad que se le daba a un rey, porque la manera que estaba establecido el gobierno de Israel en este tiempo es que Dios era la autoridad, Dios era el rey, ellos hacían lo que Dios quería, y Dios mandaba su mensaje a través del juez, y el juez organizaba y ordenaba a todos conforme a la voluntad del rey. Cuando ellos piden un rey humano, pues todo esto cambia, porque la autoridad para de ser Dios y ahora empieza a ser pues el hombre. Y es por eso que la advertencia que se le dice a ellos: si ustedes quieren un rey, el rey les va a quitar, el rey les va a quitar de su dinero, les va a quitar de sus hijos, les va a quitar de sus bienes, el rey les va a robar y les va a quitar más que les da. Y es exactamente lo que pasó, y es lo que nosotros miramos aquí. Hay 5 temas principales que vamos a mirar, y el primero es que la existencia de Israel en la tierra prometida, y cómo es que ellos caminan en rebeldía en esta tierra, que no viene de sorpresa, porque nosotros si conocemos las historias del Éxodo, nos damos cuenta que este era un grupo infiel a Dios pues desde el principio. No hay algo diferente aquí. El segundo tema principal que vamos a ver es la opresión, el caos y la imagen negativa. No es un libro positivo que nos deja felices y animados en la fe. No hay nada de eso. Hasta los héroes son héroes muy
muy débil. Son personas que uno dice, el Señor los usó, pero nos quedan con tristeza, como cuando lleguemos a Samson. Es una historia de un hombre que tenía mucha capacidad, pero termina su historia en tragedia. Es una tragedia este libro, y es lo que vamos a ver. El tercer punto, el tema principal es que Israel cae y es infiel a Dios una y otra vez, pero Dios es fiel a su promesa que le da a Abraham, y porque es fiel a lo que Él dice, Él salva y restaura a Israel una y otra vez. El cuarto tema principal que vamos a ver es que los jueces no podían parar a la gente de pecar, no podían impedir que ellos pecaran. Y lo triste es que ellos muchas veces eran los mismos jueces quien llevaban a la gente a desobedecer a Dios. Y vamos a ver la infidelidad no solamente del pueblo, pero también de algunos de los jueces que se levantan durante este tiempo. Y el quinto punto principal que vamos a ver es que Israel necesitaba un rey de Dios. Y el problema o la ironía es que ese rey de Dios para ellos era Dios, y lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Pidieron uno conforme a sus ojos, se le da a Saúl, y después Dios les da a ellos David, y miramos que hasta el hombre escogido por Dios falla en comparación a Dios. Y es por eso que lo que tenemos hoy en día en la iglesia, y lo que tenemos como la autoridad de la iglesia, no es el pastor no es la suma autoridad de la iglesia. La suma autoridad de la iglesia es Dios, y es Dios a través de su palabra. Y es por eso que es nuestra responsabilidad saber y conocer la palabra, porque es cuando no conocemos la palabra de Dios que somos desviados de lo que Dios quiere. Si nosotros no conocemos y no estudiamos la palabra de Dios, y pienso que todos hemos visto esto, es de ahí donde es posible que se manipule el poder que pueda tener el pastor. Y es por eso que es de nosotros de entender que es mi responsabilidad delante de Dios estudiar la Biblia. Es mi responsabilidad delante de Dios ser fiel a la Escritura. Y si yo no lo soy, yo le voy a dar cuentas a Dios por eso. Pero es su responsabilidad, como ustedes que me escuchan, confirmar, verificar que lo que yo estoy diciendo es bíblico y está conforme aquí. Porque si yo los engaño en una cosa y ustedes llegan al infierno porque yo los engañé por una cosa doctrinal, ustedes no le van a poder decir al Señor, pues el pastor Germán, él, porque pues, ¿dónde está tu Biblia? Pues él me predicó. Porque es una responsabilidad que los dos nos tenemos el uno al otro. Porque es así como Dios estableció la iglesia. Y es por eso que el que tiene la última palabra, el que tiene la primera palabra aquí en esta iglesia, es la palabra, es Dios. Y es por eso que si ustedes vienen a mí y me preguntan algo, esto, lo otro, y yo digo, pues no hagas eso a mí no me gusta. No importa, que tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Y en el libro de Jueces encontramos que ellos se habían desviado de todo eso. Con esta introducción entramos a Jueces y vamos a ver que se empieza Jueces de una manera muy rápida. Voy a leer los primeros 5 versículos y no pienso que voy a tener más tiempo para más, pero si sí, entonces leemos más. Pero los primeros 5 versículos dicen: después de la muerte de Josué,
Los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Y yo también contigo al territorio, yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoní-Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Y lo que tenemos aquí es el final, la muerte de José llega. Él ha terminado su vida. Y lo que tenemos es que ellos empiezan a preguntar, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos? Que ellos están pidiendo dirección, que nos establece aquí un principio muy importante. Todos aquí, todos necesitamos orden. El Señor es un Dios de orden. El Señor establece y crea el mundo conforme a la orden. Y no hay persona en el mundo que pueda sobrevivir en un punto religioso sin orden. La razón por qué nosotros tenemos que caminar en orden es porque es así como obra nuestro Dios. Y lo que tenemos aquí es que después de la muerte del líder, no dicen ellos: pues yo soy ahora el líder, yo ahora soy líder. Ellos empiezan a preguntar: pues ¿quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a poner el ejemplo? Y es por eso que nosotros tenemos, a través de la historia del mundo, personas que se levantan para dirigir y personas que siguen. Y se necesitan los dos grupos en toda situación para poder tener una sociedad que pueda pararse. Porque cuando todos piensan que son líderes, no hay nadie que va a hacer el trabajo. Porque imagínense si todos quisieran abrir una compañía de trabajo, ¿quién va a trabajar en esas compañías? Nadie. Porque uno abre una compañía para que otros puedan venir y trabajar y avanzar el producto que uno tiene. Y es por eso que se necesitan las dos cosas. Y es lo mismo con una iglesia. Por ejemplo, la iglesia se abre y alguien tiene que dirigir, en esta área y en esta área y en esta área, y hay gente que tiene que venir y servir y obrar en estas áreas. Pero si todos llegamos a la iglesia y todos queremos predicar, pues ¿quién va a ser edificado? O si todos llegamos y todos queremos cantar o tocar instrumentos, pues ¿quién va a predicar? Y si todos llegamos y nadie quiere predicar, nadie quiere dirigir una alabanza, pues ¿quién nos va a enseñar? Tenemos un problema. Sí, es así como nosotros vivimos. Y es por eso que cada vez que miramos en una sociedad donde el desorden es lo que está avanzando, cuando el caos es lo que está surgiendo, es ahí donde tenemos un gran problema. Y es por eso que el cristiano tiene siempre que estar del lado de la orden, porque es la orden que establece una seguridad en todo sentido. Y es así como se organiza, por ejemplo, un hogar. En un hogar sano hay orden. El padre, la madre, los hijos. Y un hogar donde hay desorden es donde el padre no tiene opinión de nada y dice: pues hacemos todo lo que quiera la mujer. Y la mujer dice: pues yo no sé qué hacer, pues vamos a hacer todo lo que quieran los niños. Y cuando los niños son los que están manejando el hogar, es una casa
que está desordenada y está boca abajo. Porque nosotros tenemos que entender que hay orden en todo sentido. Y una iglesia también. Si yo les tengo miedo a ustedes de insultarlos o no quiero que empiecen mal, pues va a cambiar como yo predico, porque en vez de predicar la palabra de Dios, yo solo voy a predicar lo que ustedes quieran. Hay iglesias donde se le pregunta a la congregación y se les dice como en octubre, y se les da un papel y les dice, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo predique el año que viene? Y la gente pone, pues familia, finanzas, relaciones, amistad, perdón, matrimonio, lo que sea. Y el pastor agarra todo y hay que suponer que la mayoría de la gente quiso que se hablara de relaciones y pues voy a hablar de relaciones. Y cuando una iglesia está gobernada de esa manera, donde se está predicando lo que la gente quiere que se predique, es una iglesia que no hay organización, no hay caos. Se pueden ver organizados, puede ver orden en el sentido que de 8 a 8 y media hacemos eso, de 9 a 9 y media hacemos esto, pero en el sentido espiritual hay desorden porque no hay nadie que está poniendo las reglas de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros lo que miramos aquí es que ellos necesitan que alguien vaya por ellos y es lo que ellos le piden a Dios. ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? El 2 dice, y el Señor respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Y si se recuerdan conmigo en Génesis, era Judá el escogido de Jacob para poder ser el líder, el poderoso. Y es aquí de la línea, de la tribu de Judá que vienen los reyes, que viene Jesús. Y la tribu de Judá es muy importante en la autoridad que se le va a dar. Y eso aquí es lo que le dice el Señor. Judá va a ir porque a él le he entregado el país en sus manos. Dice el 3. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, y cuando leemos esto, porque vamos a leer en varias partes que se dice, y Simeón le dijo a Judá le dijo a Benjamín, no se está hablando de los hijos de Jacob. Ellos ya han muerto, ya han pasado muchos años. Por lo menos han pasado como unos casi 500 años. No se está hablando de los hijos que leemos en Génesis, se está hablando de la tribu. Las tribus están hablando de esta manera. Y es lo que tenemos que entender. No es Judá que todavía sigue vivo. Pero dice, entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Y ahora se empiezan a ayudar. Tú ve conmigo, me ayudas a conquistar mi lugar y yo voy contigo y te ayudo a conquistar tu lugar. Y es así como empieza. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoní y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Y ellos conquistan esta tierra. Dice el versículo 6, Adoní y Besec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonai Besec dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho así, me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Y lo que tenemos aquí, y empezamos ya muy, muy agresivos.
porque esta es una escena así de narcos, donde los agarran y les cortan el dedo gordo de las manos, y esto era para impedirles que ellos agarraran un arma para pelear, y les cortaron el dedo gordo de los pies para que no pudiera balancearse y no pudiera pelear. Y hace esto y se lo hacen a él, y lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios es que la Biblia no nos dice que Dios les dice a ellos que hagan esto. Y lo que tenemos que entender es que en la Biblia no siempre vamos a encontrar eso. Y la Biblia nos va a decir lo que pasó. Pero la orden de Dios era que matan. No que sean crueles, no que ellos sean personas que agarren y atrapen y traigan a torturar a la gente. Ustedes tienen que limpiar la tierra, y ustedes tienen que matar a todos. Y miramos aquí desde el principio la desobediencia, porque en vez de matar al rey, lo empiezan a torturar y lo llevan a Jerusalén, y es ahí donde él muere después. Y miramos la desobediencia desde el primer capítulo, en los primeros 7 versículos de este libro, la desobediencia. Nosotros tenemos, y les voy a advertir desde ahorita, se van a cansar de que yo diga esta próxima frase. La desobediencia no es solamente ignorar toda la Biblia, es ignorar o ser obedientes a la mitad. Nosotros podemos pensar que la desobediencia es cuando nosotros pecamos en el sentido de que mentimos. Pecar en el sentido de que nosotros, robamos algo así. Pero el pecar también es obedecer a medias. Porque la obediencia a medias es desobediencia completa. Y lo que vamos a encontrar en el libro de Jueces es que ellos están obedeciendo a medias. Ellos conquistan, matan a alguna gente, pero no matan a todos. No se deshacen de todo. Y cuando nosotros, el Señor revela en nuestras vidas un lugar donde hay pecado, donde hay convicción, y si nosotros solamente tratamos con parte de ello, es desobediencia. Nos dice la palabra del Señor, nos dice Jesús, que si el ojo te causa pecar, ¿qué nos dice? Que te limpies el ojo, ¿verdad? No, sácatelo todo. No dice córtate la mitad del ojo que miró, y la otra parte que no miró, pues está bien. Quédate con medio ojo. Quítatelo todo. Nos dice, si la mano te causa pecar, córtate la mano. Si el pie, córtate el pie. Y nos dice el Señor, es mucho mejor llegar al reino de los cielos con un ojo que tener los 2 ojos e irse al infierno. Es mucho mejor llegar al reino de los cielos con una mano que tener 2 manos e irse al infierno. Es mucho mejor llegar al reino de los cielos cojo que llegar con los 2 pies al infierno. Y nos da esa imagen, no para que literalmente hagamos eso, obviamente, pero nos da eso para que entendamos qué tan la gravedad del pecado. Que si algo está causando que nosotros pequemos, no es suficiente que nosotros nos sintamos mal. No es suficiente que nosotros solo obedezcamos ese tiempo. No es suficiente que nosotros lloremos. Yo he estado en juntas, por ejemplo, donde se le pregunta, juntas de iglesia, donde se le pregunta, hermanos, ¿cómo están en su fe? Y yo he estado en juntas donde los hermanos dicen, pues yo he estado caminando con el Señor y no he estado orando, no he estado leyendo mi Biblia. Y he estado en juntas donde la gente empieza a llorar y me siento bien mal. Y llega otra junta y se les pregunta, ¿y cómo te ha ido? No. Y siguen en lo mismo.
Porque uno se puede sentir mal. Pero solo porque una persona se siente mal no quiere decir que esa persona va a cambiar. Y lo que vamos a encontrarnos con el libro de Jueces es que este grupo va a pecar contra Dios, va a clamar a Dios, se va a sentir mal, pero no van a ser transformados. Porque la diferencia entre una persona que se ha arrepentido y una persona que se siente mal es que la persona que se siente mal va a llorar por un tiempo y ya que todo se calme, regresa a lo mismo. Y la persona que se arrepiente se va a arrepentir y va a caminar de su pecado. Y es así como lo que pasa con muchas cosas. Si una persona, hay que suponer que una persona se emborracha y cada vez que se emborracha se pone agresivo o empieza a hablar de una manera muy grosera. ¿Qué pasa en estas situaciones? Pues la persona se emborracha, hace caos y hace el escándalo que hace para estar borracha y que dice, perdóname, loco, porque llora posiblemente, perdón. La gente dice, ok. Llega el fin de semana otra vez, se emborracha otra vez y hace la misma cosa. Llega el martes y otra vez está llorando, pidiendo perdón. Llega el sábado y nadie les puede culpar o nadie les puede decir, no te sientes mal, se sienten muy mal. No les pueden decir, no tienes vergüenza, porque tienen mucha vergüenza. Pero la vergüenza y sentirse mal no es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento causa un cambio. Y es por eso que tenemos, y vamos a ver la diferencia entre un arrepentimiento, un cambio completo y verdadero espiritual, y solamente la emoción de sentirse mal, de sentirse culpable. Porque yo puedo sentirme mal de una cosa, pero eso no quiere decir que voy a cambiar. Y es lo que tenemos que entender. En nuestra vida espiritual, el Señor nos pide que nos arrepintemos de nuestros pecados, no que te sientas mal. El llamado a toda persona es arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo como tu Salvador. El llamado no es siéntete culpable, siéntete mal. Porque Judas se sintió mal. Judas se sintió tan mal que hasta regresó las 30 monedas. El problema no es que no nos sentimos mal, el problema es que no nos arrepentimos. Y lo que vamos a encontrar en este libro es que es una nación que se sienten mal, pero no van a cambiar, porque no se van a arrepentir. Y es por eso que es para nuestro crecimiento, es para nuestra madurez. Leer el libro de Jueces, aprender el libro de Jueces, para que cuando llegue el pecado, cuando llega la convicción, a través de leer la Biblia o a través de escuchar un mensaje, a través de una conversación, que nosotros no paremos en el sentir mal, pero que vayamos más allá de eso. Porque si solo paramos al sentirnos mal, si decimos, eso me trajo convicción, y nunca hacemos nada con eso, llega el tiempo, llega el momento donde hemos ignorado tanto eso, que nosotros ya ni podemos sentir la convicción de Dios. Porque estamos ya acostumbrados a ese dolor. Termino con esa historia. Cuando yo tenía como unos 16 años, yo estaba en un grupo de varones que hacían así, que iban a campamentos y hacían cosas así. Y tenían un programa donde ellos, uno se vestía así como soldado, y uno hacía, no sé cómo se llama en español, pero uno tomaba una pistola y uno hacía trucos con la pistola y marchaba y hacía todo eso. Y uno de los trucos que teníamos que hacer es agarrar la pistola, ponerla detrás y dejar que la pistola
se vaya de la espalda y nosotros la teníamos que agarrar sin mirarla y después voltearle a hacer todo eso. Y lo que pasó es, lo practicaba tanto que cada vez que la pistola de madera iba detrás de mi espalda, siempre me pegaba aquí. Y si se han pegado aquí en esta parte del codo, siempre duele y hace que uno haga así. Y me pegaba tanto aquí que llegó el tiempo donde yo ya ni lo sentía, porque ya era algo que ya estaba tan golpeado que yo ya no podía sentir cuando me pegaba. Y cuando llegó el día de la presentación estaba todo morado, estaba hasta que porque estaba tan, no tenía sentimiento ahí, no se podía sentir nada. Y es así como es la convicción de Dios. Podemos sentirla cuando llegamos al Señor, podemos sentirla en el principio, podemos escuchar y se siente, el Señor me trajo convicción, escuché el sermón, esto, y llega el tiempo donde nosotros ya ni estamos obedeciendo, nosotros no estamos parando, nosotros no estamos buscando a Dios en ninguna parte. Nosotros sentimos la convicción y no hacemos nada, que tarde o temprano no sentimos nada. ¿Leemos la Biblia? Nada. ¿Cantamos canto? Nada. ¿Escuchamos un sermón? Nada. Se nos dice el Señor cómo te está hablando a ti. Nada, no me habla. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en eso la tentación es decir, es Dios. Dios no me está hablando, pero tenemos que evaluar el corazón. ¿Por qué no te está hablando? ¿Por qué es que Dios no te deja mirar o sentir su palabra? ¿Será porque tú no te has arrepentido? Y eso que tenemos que preguntarnos al leer el libro de Jueces, porque es un libro que nos va a topar con el pecado nuestro. Nos va a presentar y nos va a confrontar con la idea de que hay pecado en nuestras vidas que nosotros dejamos vivir, y tarde o temprano ese pecado va a dar a luz a la muerte.